Segunda jornada del seminario sobre la Diputación Migrante en Guanajuato. Vamos a dar inicio con la actividad siguiente, que es la conferencia magistral Retos y avances del voto de las y los mexicanos residentes en el extranjero, la cual estará a cargo de la maestra Beatriz Claudia Zavala Pérez, consejera electoral del Instituto Nacional Electoral, a quien agradecemos que nos acompañe a través de la plataforma de Zoom. Como moderadora de esta actividad nos acompaña la maestra Beatriz Tobar Guerrero, consejera electoral del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato y vocal de la Comisión Temporal del Voto de guanajuatenses residentes en el extranjero, a quien le cedo el uso de la voz. Muchas gracias. Muy buenas tardes, muchas gracias por continuar acompañándonos en los trabajos de este seminario sobre la Diputación Migrante que organiza el Instituto Electoral del Estado de Guanajuato. Ya se encuentra conectada en nuestra sala virtual de Zoom nuestra conferenciante el día de hoy, la consejera Claudia Zavala. Consejera, bienvenida y muchas gracias por la generosidad de su tiempo. Si me permiten, antes de cederle el uso de la voz a la consejera, quisiera brevemente introducir el objetivo de esta mesa, el objetivo de esta conferencia, cuál es la dinámica que vamos a seguir y, por supuesto, dar una breve lectura a la síntesis curricular de la consejera. Bien, pues esta es la actividad con la que cerramos nuestro seminario, cerramos con broche de oro. Tenemos la presencia de la consejera nacional Claudia Zavala, que además preside la Comisión de las Mexicanas y los Mexicanos residentes en el extranjero para promover su participación política a través del voto. Es importante destacar que a lo largo de estos 2 días ya de trabajo en este seminario, pues hemos podido reflexionar sobre los alcances, los retos, las perspectivas de la participación política de la comunidad migrante guanajuatense en el extranjero. Hemos podido escuchar la visión de personas expertas, académicas, que nos han hablado sobre varios temas, pero uno fundamental es la importancia de construir el perfil migrante de la persona en cada una de las entidades federativas, es decir, cuál es el perfil del migrante guanajuatense, cuál es el perfil del migrante en otras entidades, para también con estos datos, con esta información sociodemográfica, pues poder analizar las vías de votación y también las vías de postulación. También tuvimos la oportunidad de escuchar en una mesa con legisladoras y legisladores del ámbito tanto federal como locales la importancia de legislar acerca de la Diputación Migrante. Y hubo un tema en el que hubo consenso de quienes estuvieron en esta mesa, y es que no se trata, cuando hablamos de legislar sobre Diputación Migrante, decían las propias y los propios legisladores, no se trata de un tema de reconocimiento de remesas o de reconocimiento de impacto económico, sino se trata de un tema de derechos. Ahí está, ya regresó, muchas gracias. Decía que también pudimos escuchar quizá una de las mesas más importantes en este seminario fue la mesa integrada por las personas de la comunidad migrante. En esta mesa pudimos identificar que para las personas de la comunidad migrante, pues la participación política va más allá del voto, va más allá de las candidaturas. Nos dejan un reto fundamental y alguien le puso hasta nombre inclusive, el tema de hacer educación cívica binacional, destacar la importancia de la promoción y difusión de la cultura cívica que trascienda fronteras, que trascienda las interculturalidades y que también avance desde la multiculturalidad.
Esto me hace recordar lo que se mencionó en la encuesta que se hizo a personas migrantes cuando decían que ellas y ellos salieron de Guanajuato, pero Guanajuato no salió de ellos porque siempre están pensando en Guanajuato. Y eso, por supuesto, pues nos deja un reto para las autoridades administrativas electorales. También tuvimos la oportunidad de escuchar la visión comparada de la Ciudad de México, de Zacatecas, de Nayarit, de Michoacán, respecto a cómo han vivido, cómo han regulado, cuáles son los avances que ha habido en esta materia de diputación migrante. Y pues le dejamos, se han quedado varios retos que hay una expectativa importante respecto de la intervención de la consejera Zavala y 4 que se mencionaron incluso de manera concreta para ella. Primero, nuestra comunidad migrante menciona de manera muy particular que sigue haciendo falta más información respecto a la credencialización. Mencionan que hay una desinformación respecto a cómo tramitar la credencial, para qué sirve la credencial, cómo activar esa credencial y cuál es la función principal de esa credencial desde el extranjero. También ante la inminente llegada de las figuras de la Diputación Migrante, la posibilidad de que haya campañas en el exterior, campañas políticas desde el exterior. También otro reto que se apunta para reflexión de la consejera Zavala es la autenticidad de la candidatura migrante. ¿Cómo lograr esa autenticidad? Es decir, que la persona candidata realmente sea una persona migrante y no se preste a simulaciones. Y finalmente, el incremento de las candidaturas migrantes a nivel nacional en las próximas elecciones. Pues todas estas preguntas estoy segura que podrán tener respuestas y reflexiones que nos hará la consejera Zavala en su conferencia. Me voy a permitir dar lectura de una breve síntesis curricular antes de cederle el uso de la voz. La consejera Beatriz Claudia Zavala Pérez es licenciada y maestra en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México. En su formación profesional cuenta con estudios en Teoría de la Constitución, Democracia, Género y Multiculturalismo. Cuenta también con formación especializada para la carrera judicial. Se ha desempeñado como directora del Centro de Capacitación Judicial Electoral del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. En 2006 fue designada consejera presidenta del Instituto Electoral del Distrito Federal y también fue consejera electoral del mismo instituto hasta enero de 2013. De marzo de 2013 a noviembre de 2016 se desempeñó como secretaria de Estudio y Cuenta de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. En noviembre de 2016 se integró a la ponencia de la magistrada presidenta de la Sala Superior, Janine Otalora Malasis, como secretaria instructora y actualmente es consejera del Instituto Nacional Electoral y preside la Comisión de el voto de las mexicanas y los mexicanos residentes en el extranjero. Consejera Claudia, bienvenida. Tiene usted el uso de la voz hasta por 25 minutos. Muchas gracias. Muchísimas gracias, consejera Beatriz, qué gusto saludarla. Saludo con mucho gusto a todas las personas que han estado incorporadas a este seminario. La verdad es muchísimas gracias. Yo he estado escuchando alguna de la mesa, en particular la anterior, y la verdad es que los retos que me tenían aquí ya los traía yo anotados. Muchas gracias a la presidenta Brenda por abrir estos espacios y a las y los consejeros del instituto, particularmente a la consejera Sandra, porque ahora coordina ella los trabajos de este tema, que es el voto de las y los guanajuatenses desde el exterior. Gracias por la invitación y por abrir los espacios para la reflexión y para retroalimentarnos. La verdad es que
Este trabajo es un trabajo colectivo que no se entendería sin las voces de todas las personas que estamos llamadas a hacerlo, pero también de las instituciones. Muchísimas gracias. Yo he preparado unos apuntes que quiero también dejarles y que si me ayudan a poderlos proyectar para que nos sirvan de base para este diálogo. Espero abordar menos minutos, a ver si es posible, para también tener un espacio de interacción con todas y todos ustedes. Quienes están en lo presencial allá en el Instituto Electoral de Guanajuato, también quienes nos siguen por la vía virtual. Gracias nuevamente. Si me ayuda con las diapositivas que he preparado para este encuentro, por favor. Bueno, vamos a ver, sin duda, este seminario hoy es importantísimo, no solo por el momento en el que estamos viviendo de la discusión parlamentaria de temas relacionados con el sistema electoral y los derechos humanos, efectivamente, derechos humanos político-electorales. En este contexto, el seminario nos ubica muy bien en la discusión y una discusión también yo creo que oportuna, porque de las voces que hemos escuchado en este seminario, uno de los temas es la temporalidad en la que estamos asumiendo nuestras responsabilidades, tanto para los procesos electorales, de frente a procesos electorales y la incorporación de las personas en todos los procesos, como de la comunicación permanente que debemos tener las autoridades en estos temas y con la comunidad migrante. ¿Me ayudan con la primer diapositiva, por favor? ¿Qué tema relevante tenemos nosotros sobre la mesa? Bueno, que hoy por hoy el estado del arte en el que vivimos en México es que la inclusión de las personas, y aquí sí déjenme decir, de las personas residentes en el extranjero como sujetas protegidas del derecho electoral mexicano, pues lo que ha dado es la ampliación de derechos. Y yo creo que la ampliación la tenemos que ver porque primero se luchó por reconocer el derecho del voto activo. Es decir, que pudieran intervenir en elegir a representantes y en elegir a gobiernos en un nivel y en algunos niveles que no lo hemos logrado en todos los estados, porque recordemos que el voto de las y los mexicanos residentes en el extranjero es reciente en la conquista del derecho, si lo vemos desde la óptica que las y los mexicanos nacemos con derechos y nos las trasladamos con nuestros derechos. Pero fue en 2005, en una reforma que se implementó con una modalidad específica donde se conquistó este derecho, y en 2006 pues ya fue cuando se empezó a establecer el derecho. Y recientemente, de esa conquista de 2006 para acá, ha habido avances porque hubo reforma en la que también se vinculó a los estados para que se reconociera el derecho. Yo me voy a ocupar ahorita de lo que hemos hecho en materia electoral, porque ustedes han visto en cada uno de los estados, y en Guanajuato, por ejemplo, hay medidas específicas que se han tomado para la participación. Pero también en materia federal, en el pasado proceso electoral, tuvimos, con motivo de una resolución, la apertura al derecho de ser votado. Paradójicamente, déjenme decirles, fue en la elección de diputaciones, donde no se reconoce el voto activo para residentes en el extranjero para los cargos de diputaciones. Así que a nivel federal lo que tenemos es que pueden votar quienes residen en el extranjero para presidencia y para senadurías, pero no pueden votar para diputaciones. Pueden ser votados para diputaciones, pero no para senadurías. Ese es un dilema que tenemos ahí, con todas las tensiones y dilemas legales y constitucionales que podemos advertir. Con motivo de esa sentencia, al INE se le pidió la posibilidad de que se reconociera una acción afirmativa para que pudieran ser postuladas diputaciones migrantes en las candidaturas a diputaciones.
El INE dio una respuesta atendiendo al modelo constitucional que tenemos y le dijimos, pues mira, no está reconocido el derecho para voto, ¿no? Y en esa medida no tenemos tampoco el esquema legal para que pueda funcionar una candidatura a diputación. Hay unas prohibiciones y hay unas exigencias. Prohibiciones, ustedes ya lo han visto durante este seminario, pues de hacer campaña. Y también hay exigencias, fiscalización de campañas, obligaciones con relación a fiscalización, que no podíamos atender la solicitud. Esta resolución del Consejo, aquí están los acuerdos, se los dejo aquí anotados, evidentemente fue impugnada ante el Tribunal Electoral y el Tribunal Electoral, fíjense aquí, un tema muy relevante, mandató al INE a implementar medidas afirmativas de personas, para las personas mexicanas, y así lo dijo en la primera sentencia, migrantes y residentes en el extranjero. Con motivo de ello, el INE aprobó las acciones afirmativas, ahorita en las siguientes láminas se las voy a platicar, y con esa resolución también fue impugnada, y uno de los temas fue, en las acciones afirmativas, el enfoque de la autoridad había sido que las personas que tuvieran con qué acreditar que tienen un vínculo con la comunidad migrante, con las y los mexicanos migrantes, y un trabajo que se haya realizado, podían ser postuladas por los partidos políticos para las diputaciones. Esto se impugnó y se exigía que solo las personas mexicanas residentes en el extranjero pudieran ser postulados. Esta pretensión la acogió el tribunal en el RAP 346 de 2021 y acumulados. Entonces, ¿cómo quedaron las cosas? Me ayudan con la siguiente, por favor. ¿Cómo quedaron las cosas para las diputaciones en materia federal? Uno, si me ayudan con la siguiente lámina, por favor. Solo podrían competir por una diputación las mexicanas y los mexicanos residentes en el extranjero. La vía para acceder a esta diputación sería la representación proporcional, porque el esquema de mayoría relativa y todas las reglas alineadas a el tema de campaña, de fiscalización, de alguna manera, pues no se podían implementar y no se podían regular, porque además la resolución ya estaba muy próxima en el proceso de registro de candidaturas. Los partidos políticos debían postular, así quedó 5 fórmulas de candidaturas integradas por personas residentes en el extranjero en las 5 circunscripciones. Teníamos que tener el enfoque nacional y las fórmulas se debían de ubicar dentro de los primeros 10 lugares. ¿Por qué esto? Pues para darle eficacia y eficiencia a la acción afirmativa y que no las fueran a mandar hasta el final de la lista. Así fue como se exigió. Y también tuvimos un enfoque de género. ¿Me ayudan con la siguiente, por favor? De las 5 postulaciones que tenían, en cada circunscripción una, tenía que tomar en cuenta que podían postular 3 mujeres y 2 hombres o 3 hombres y 2 mujeres. También aplicamos que la integración de las fórmulas debía ser del mismo género, salvo, y se permitía mixta, que la persona propietaria fuera un hombre y la suplente fuera mujer. Esto para evitar cosas del pasado, que renunciaban las mujeres propietarias y entraban los hombres suplentes. Y el tema de acreditación, que también ya salió aquí en las pláticas que hemos tenido en este seminario, para acreditar la residencia en el extranjero, pues era necesario contar con documentos que constataran que se vivía en el extranjero. Entonces, lo que se estableció fue 5 fórmulas como un piso mínimo. ¿Qué pasó? Pues los resultados ya los tenemos a la vista. Se incorporaron de las diferentes fuerzas políticas, diputadas y diputados. Hoy contamos con 11 diputadas y diputados a la Cámara de Diputados y están ejerciendo ahora los cargos. Hay sus suplentes también, algunos y algunas de ellas pues ahora están en ese doble trabajo desde el extranjero, porque no están ejerciendo el cargo cuando está el propietario, pues están trabajando e impulsando las cosas. ¿Qué pasó? Pues ya tenemos esa representación. Ahora la pregunta es,
¿Qué han hecho las y los diputados residentes en el extranjero con esa calidad en un tema de agenda frente al legislativo? Esa es una cuestión que cada uno tiene que ir tomando en consideración para el momento de rendir las cuentas. Es importante que la comunidad migrante pues también se siente con sus diputadas y diputados para tener ese proceso de rendición de cuentas. Bueno, nosotros hemos seguido trabajando el tema y hemos sido muy abiertos en escuchar las voces. Me parece que lo que los institutos y las autoridades electorales debemos ser muy atentos en escuchar cuáles son los temas que se están planteando para fortalecer y para ampliar y para garantizar el ejercicio de los derechos político-electorales. ¿Qué nos han dicho? ¿Me ayudan con la siguiente, por favor? Lo acaban de escuchar también ustedes en la siguiente mesa. ¿Me ayudan con la siguiente? Nos hace falta, y nos han dicho como autoridades, una vinculación y comunicación permanente. ¿Me ayudan con la siguiente, por favor? Permanente. Esto quiere decir no solo hay que buscar en procesos electorales. Esa es una voz, miren, común y en donde vayamos nos están señalando este tema, lo acabamos de escuchar. Difusión clara y sencilla de las actividades. También lo acabo de escuchar en la mesa anterior. Impulso de la participación política integral y el reconocimiento de derecho a votar y ser votados en todos los cargos de elección popular, federales, estatales y municipales. Esto es simplificar las demandas que se tienen porque cada uno de estos puntos implica una cuestión muy amplia que tenemos que abarcar. Bueno, estos son los reclamos que nos han hecho. Ahora, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué estamos haciendo? Y eso es importante porque los momentos van cambiando y las autoridades, aunque ustedes no lo crean, aunque ha sido paulatino, aunque ha sido poco a poco, hemos avanzado en algunas cosas. ¿Me ayudan con la siguiente, por favor? ¿Qué hemos hecho? Primero, hemos las acciones tratado de posicionar y potenciar el derecho a votar y ser votado de las personas que residen en el extranjero. El derecho a votar parece que está más comunicado. El derecho a ser votado todavía no. Y el tema de este seminario de la Diputación Migrante es un tema de derecho de ser votado y la relevancia que tiene para ello, para incorporar las voces, para incorporar la representación desde la comunidad migrante o desde las personas que residen en el extranjero para atender las necesidades y para atender también las propuestas que se tienen. Sabemos y de verdad quiero decirles que la comunicación han sido muy enfáticos en decirnos, necesitan tener más medios de comunicación más asertivos. Y aquí yo les digo, también nosotros necesitamos un apoyo de ustedes. No es lo mismo la comunicación que podemos generar de un estado a otro, de un país a otro, que la comunicación que podemos generar para personas en grupos etarios diferentes, para personas adultos mayores, jóvenes adultos o adultos en plenitud. Tenemos que ver las formas de comunicarnos y el país y la comunidad donde nos tenemos que comunicar. Y creo que una parte de eso ustedes nos pueden ayudar mucho con sus sugerencias en su comunidad, en su país, en el estado donde viven, cuál es el medio de comunicación que consideran más efectivos para que nosotros también podamos ver ese espacio de oportunidad. Déjenme decirles que también las leyes en el extranjero son leyes que a veces tienen un tema que se convierte en barrera para que nosotros podamos implementar algún medio de comunicación. Tenemos, por ejemplo, redes sociales donde la política, a partir de nuestro modelo que tenemos de comunicación política, pues han limitado los temas de contratación que tiene que ver con contenidos políticos. Entonces son temas que estamos trabajando, lo bueno es que ya los tenemos muy claros y ahora los seguimos
estamos trabajando para lograr una comunicación más asertiva. También tenemos el reclamo y la solicitud de capacitar y mantener la vinculación permanente con la comunidad migrante. Esto es muy importante porque a partir de esa reivindicación de derecho que ustedes nos han pedido, lo que hemos realizado ahora en la siguiente lámina les voy a explicar, es un modelo precisamente para empezar la educación cívica desde el INE y acompañados con las autoridades de cada uno de los estados, en este particular caso, la Secretaría de Relaciones Exteriores, el IME y todos los consulados, las sedes consulares, estamos trabajando en conjunto para poder hacer y llevar a cabo ese proceso que nos hemos planteado. Claro, con una estructura desde el INE que le estamos dando para trabajar de la mano con la sociedad que está organizada para que nos ayude también a llegar a toda la población. Evidentemente tenemos que impulsar la participación política de las y los migrantes, ahí me faltó incluirlas, y esto es importantísimo, porque no se agota la participación política en los derechos de votar y ser votado, es mucho más amplio las formas como podemos participar, y también, pues, tenemos que hacer la promoción de sus derechos político-electorales y las vías para ejercerlos. Esto nos estamos ocupando de todos los retos que ello implica para que también a través del conocimiento pues tengan mayor eficacia en el ejercicio de sus derechos. ¿Me pueden ayudar, por favor? ¿Qué necesitamos de la participación ciudadana o posicionar? Bueno, ¿me ayudan con la siguiente, por favor? Primero, conocer los alcances de sus derechos. Los derechos no se agotan en el voto, ni se agotan tampoco en un tipo de participación. El apropiarse del espacio público desde varias formas es el derecho que abarca y el abarcador para el ejercicio de los derechos político-electorales y sobre todo trabajar en conjunto. Fíjense que en febrero pasado aprobamos este programa de educación cívica para mexicanas y mexicanos en el extranjero. Este programa tiene como pretensión, pues, potenciar el conocimiento político electoral de nuestros sistemas en México, de nuestra forma de gobierno, para que se puedan fortalecer esas competencias cívicas de las personas mexicanas en otro país. Y miren, hemos estado hablando de las diversas generaciones que se encuentran en las diásporas, y la verdad es que tenemos una generación, otra, y lo que nosotros tenemos que ver es un tema relevante, que el mexicano y la mexicana que salen, que están en otro país, también se hacen conocedores y a veces más conocedores del sistema electoral en el que viven en el país, y empiezan en algunas generaciones, no lo conocen, y en otras empiezan a perder cuál es la actualidad del sistema mexicano porque no le hemos dado continuidad a ello. Y esto es un punto importante, empezar desde el ABC del planteamiento de nuestro régimen democrático, de nuestro régimen de gobierno, de nuestros derechos, de todo este panorama en un lenguaje, y aquí reitero porque ha sido una demanda, sencillo, claro, directo y fácil de comunicar. Ese es un gran reto que tenemos la autoridad, que estamos enfrentándolo y que estamos generando ese proceso de comunicación. Evidentemente, este tema no lo vamos a poder hacer solos. Necesitamos este espacio de diálogo y de impulso desde las redes de la sociedad civil para que fomentemos el número de personas a las que podamos llegar. Este es uno de los grandes retos. Y también estamos viendo que en este proceso hay personas que ya
manejan y son muy conocedoras del tema y del sistema electoral, el régimen de gobierno, todas nuestras instituciones, y también tenemos que tener una opción educativa porque en este de apropiarse de todos los derechos incluye cualquier cargo y muchos de los cargos que tenemos, o sobre todo en materia electoral, necesitan tener acreditados los conocimientos especializados en la materia. Así que también estamos viendo esa otra parte como una de las partes que nosotros tenemos que realizar, completar para el fomento de esta apropiación del espacio y de todos nuestros derechos, el ejercicio eficaz de todos nuestros derechos político-electorales. Estamos trabajando, me ayudan con la siguiente diapositiva, en una estrategia integral de promoción del voto de las mexicanas y los mexicanos residentes en el extranjero. Aquí en todas estas actividades vamos a ir muy de las manos con todos los institutos electorales locales, porque a través de los institutos tenemos mayor focalizadas las necesidades de cada una de la diáspora de cada instituto en cada estado. Y entonces lo que hacemos ahora, por ejemplo, que vamos a tener procesos electorales en 2 estados el próximo año, entramos en comunicación con ellos para una difusión específica en temas de proceso electoral. Pero también vamos a generar esta misma comunicación para difundir, comunicar, vincular todas las acciones de comunicación desde el aspecto de la educación cívica y todo este espacio de oportunidad que comenté hace rato, pero que también ustedes han estado platicando. Bueno, hasta aquí, esto es lo que hemos hecho las autoridades en cuanto a la visión integral de la reivindicación de los derechos político-electorales. Y hay un tema que es un tema crucial para las elecciones porque tiene que ver con las modalidades del voto. Las modalidades del voto que hasta ahora conocemos es postal, que es quizá la que tiene más historia, está documentada, así empezamos, así seguimos y seguiremos implementándola hasta que la propia sociedad migrante pueda definir alguna otra situación, pero en ley está. Y hemos recientemente aplicado el voto remoto por Internet. Este voto remoto por Internet ya lo aplicamos, lo seguimos aplicando, lo seguiremos aplicando tanto en procesos electorales como en elección federal. Pero viene una modalidad nueva que vamos a hacer una prueba piloto para el 2023 con la perspectiva, la óptica de generalizarla para 2024, donde tenemos la elección concurrente más grande porque van a ser el nivel de elección federal de los 3 presidencias, senadurías, diputaciones y todas las entidades federativas con algunos cargos de elección popular. Y me refiero a la modalidad de voto presencial. ¿Me ayudan con la siguiente? Este es un reclamo jurídico que se hizo ante el Tribunal Electoral, donde se fue a plantear la pretensión en la que decía, la ley prevé 3 modalidades de voto, que es el postal, el remoto por internet, electrónico y el presencial. El INE, se dijo que el INE omitió en garantizar el derecho porque no se había implementado el voto presencial. No voy a discutir ahora los argumentos y las razones de la sala porque en mi punto de vista eso ya está para cumplirse. ¿Qué determinó la sala superior? La sala superior determinó en una lectura, pues yo creo que literal, que había una omisión porque el INE no había garantizado el modelo presencial. No obstante, creo que hay una historia documentada de por qué no se había dado ese paso, pero quedó superado con la sentencia y hoy lo que estamos haciendo en coordinación con la Secretaría de Relaciones Exteriores y los consulados es ver la forma como lo vamos a implementar. ¿Cómo va a ser? Bueno, se van a conservar las otras 2 y lo que estamos viendo es facilitar la modalidad para que todas aquellas personas que tengan su credencial
Eso es importante. La credencial de elector, lo decían en la mesa pasada al final, la credencial de elector es la llave para el ejercicio de los derechos político-electorales. No hay otra identificación. Si quieren votar, hay que tramitar la credencial de elector o tener una credencial elector vigente, ya sea desde expedida en México o tramitada desde el extranjero, porque esa fue una conquista del 2014. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es todas las personas que cuenten con una credencial vigente, que no se hayan registrado para las otras modalidades, el día de la elección van a poder ir al consulado a votar, a pedir que se pueda votar. Va a ser un voto, y lo estamos pensando así, un voto en modalidad electrónica, pero en una casilla presencial. La modalidad electrónica la estamos pensando porque facilita muchísimas de las cosas que se tienen que facilitar desde la organización y la operación en el extranjero, pero también para la facilidad de tener los resultados y hacerlos el mismo día con todos el voto recibido desde el extranjero en las otras modalidades y que puedan ser contabilizados a nivel nacional. Esto vamos muy avanzados. La verdad es que en la comisión pasada del voto, que ahora coordino, que soy presidenta de la comisión, dimos por recibidos ya el modelo que ha pasado por los ojos de la sociedad civil, de académicos, de los partidos políticos, de las autoridades electorales, y estamos terminando la retroalimentación para poderlo pasar al proceso de aprobación y probarlo para 2023 en el Estado de México y en Coahuila. Así que estamos todavía a muy buen tiempo para poder formular. Por aquí estaba Carlos, y Carlos nos había participado en algunas reuniones donde tenemos estos procesos de retroalimentación. Y a su vez también estamos saliendo, sobre todo a Estados Unidos, para que podamos revisar con algunas asociaciones de viva voz el tema de la prueba piloto y el modelo que se va a implementar. Ahí les dejo esta presentación, vienen más datos, pero déjenme decirles el tema de la credencialización. La credencialización es muy importante. ¿Y qué hemos hecho para facilitar? Miren, la credencialización, la ley dice que tienen que ir y tiene que ser la oficina consular para que ahí se haga el trámite. Hasta ahorita hemos hablado, por ejemplo, en periodos donde vienen los procesos electorales, pues hemos hecho campañas específicas para credencializar. Hemos fortalecido la comunicación con las y los cónsules para que cuando vayan a tramitar o su matrícula consular o su pasaporte, les ofrezcan y les digan que pueden tramitar y les den el trámite de la credencial. ¿Por qué? Porque se requieren los mismos requisitos para los 3 trámites. Es su identificación con fotografía, su comprobante de domicilio y su documento de identidad. Si los llevan ustedes para ese trámite, pueden pedirlo siempre. Si ya tienen una cita para cualquiera de esos trámites, aprovechan para poder pedir su registro a la a la credencial para poderlo credencializar. No lo puede hacer ninguna otra autoridad. Solo lo puede hacer con el procedimiento establecido en el INE, porque ustedes saben que construir el padrón electoral y el listado nominal de electores está exclusivamente reservado al INE, porque es una autoridad autónoma independiente del gobierno y de cualquier poder. Y en ese sentido, tenemos deberes de resguardo de los datos y de actualización de los datos. Por eso es importante que acudan en esto. La ley lo dice así y seguimos trabajando para poder facilitarlo. Nos dijeron hace tiempo que era muy complejo que la credencial se entregara a solo si estaba la ciudadana o el ciudadano solicitante en el domicilio. Lo que hicimos nosotros fue pues que ahí se dejara la empresa que entrega, con la que contratamos para que entreguen las credenciales, que ahí se dejara la credencial con quien estuviera en el domicilio, porque entendíamos que salían a trabajar, a estudiar, a sus dinámicas cotidianas,
pero por eso existe la activación, porque es como cuando ustedes reciben una tarjeta de crédito, la dejan con quien esté, pero la persona ciudadana tiene que hablar para decir ya tengo en mis manos mi credencial. O bien, también si ya la tienen, no la han activado, cuando sea momento de registrarse para votar, automáticamente va a quedar activada su credencial. Esto es muy importante, darles las razones por las que consideramos y todavía sostenemos estos procesos porque constituyen certeza y seguridad jurídica para el o la ciudadana. Ahora, nos dicen, el INE que deje hacer campañas. No, eso no le toca al INE. Hay una prohibición en la ley. Y entonces lo que hoy los legisladores tienen que hacer es trabajar el modelo para poder hacer que funcione, por un lado, la eficacia y la rapidez de los procesos, pero por el otro lado, para dar las garantías de los recursos. Recordemos que en México hay una fiscalización de los recursos que se usan para las campañas y esa fiscalización lo que tiene que ver es que juega con la equidad en la contienda para que siempre el dinero público prevalezca sobre el privado, a diferencia de otros modelos donde puede el privado sobrepasar cualquiera, aquí en México no. Y eso es muy importante, pero eso le va a corresponder al legislador y espero que uno de los temas, bueno, no espero, he escuchado también los foros y ahí ya se está tratando. Solo el tema es cómo se va a llevar a cabo la reforma. Mientras no se haga esa reforma, no lo podemos hacer. Otro tema que nos plantean mucho en la credencialización es que no se estén registrando cada proceso electoral. Esa es una disposición legal, que también quiero entender la forma de ser. Es dime en qué modalidad quieres participar, porque hay más de una modalidad de voto. Puede ser postal y ahí se necesita que den datos actuales, que den su dirección, que den su teléfono donde los podamos comunicar por si hay alguna duda para la entrega del paquete electoral, o en la modalidad remota por internet, su correo electrónico, su número telefónico donde los podamos ubicar porque necesitamos tener esa comunicación. En fin, son grandes las cuestiones que hemos tenido. Retos. ¿Qué les puedo decir de los retos? Creo que el principal reto, y afortunadamente he escuchado en alguno de los foros donde ya se están ocupando de hacer este tipo de análisis, por ejemplo, la doctora Yuriko Takahashi, ¿por qué la gente no vota? ¿Por qué la gente no se credencializa? Y estamos estudiando y se está estudiando y me parece muy bien que desde la academia también se dé este proceso porque ese es uno de los grandes retos. ¿Por qué? Porque conociendo esas causas podemos tener acciones más efectivas para poder atenderlas. Y otro de los grandes retos que tenemos es hacer integral desde el legislativo el modelo para que pueda resultar más eficaz. Otro reto que yo identifico es la cohesión más allá de los partidos, que ya se ha mencionado acá, más allá de los partidos, de las y los diputados para poder plantear una agenda que atienda a las necesidades o a las solicitudes de reivindicación de los derechos. Y sobre todo, y ahorita lo más importante es que tengamos esos medios de comunicación efectivos, y ahí sí les voy a pedir muchísimo su apoyo, para que podamos comunicarnos con su comunidad. Los mejores medios, los más efectivos, y nosotros nos ocuparemos en coordinación con los OPLES, en coordinación con los consulados y con el INE a hacer más eficientes en nuestra comunicación. Hasta aquí dejo mi intervención, creo que ya me pasé muchísimo. Muchas gracias por este espacio y espero seguir retroalimentándonos en preguntas y respuestas. Gracias, consejera Beatriz. Al contrario, consejera Zavala, muchísimas gracias a usted por esta brillante conferencia en la que además creo que, como bien ya lo decía, había estado atenta a este seminario y evidentemente se hizo notorio en la conferencia porque a lo largo de su intervención ya hizo varias manifestaciones
que pues atienden a las inquietudes y reflexiones que a lo largo de este seminario se han establecido. Yo quisiera solamente destacar de lo señalado por la consejera dos cosas muy breves. La primera es la importancia de que hoy día las autoridades electorales estamos trabajando de manera vinculada, el INE y los OPLES, con la anticipación, pues no sé si suficiente, pero sí la anticipación mayor y necesaria para poder llevar a cabo todos estos procesos. En este caso, creo que hoy estamos un paso adelante de cómo estuvimos en el proceso electoral pasado, y es algo que ha destacado la consejera. Y algo muy importante que fue un tema recurrente a lo largo de este foro es la importancia de que hoy el INE también ya está trabajando en una estrategia integral para la promoción del voto de las mexicanas y los mexicanos residentes en el extranjero, y también en cómo tomar acciones para fortalecer las competencias cívicas de las mexicanas y los mexicanos en el extranjero, que fueron temas recurrentes a lo largo de este seminario. Pues es el momento de abrir un espacio para las preguntas que puedan tener para la consejera Zavala. Tenemos preguntas de manera presencial. Voy a dar lectura, consejera, si me permite, a las preguntas. Son 3 preguntas. Voy a dar lectura a las 3. Si no tiene inconveniente, y damos el espacio para que pueda darnos su respuesta. Bien, la primera pregunta que le hacen a la consejera es: ¿existe o existirá la posibilidad de que haya algo similar a los módulos itinerantes en el extranjero dentro de los consulados para efecto de la credencialización? Módulos itinerantes. La segunda pregunta que le hacen es: ¿qué pasa con mexicanos que tienen cargos en el Partido Demócrata o en el Republicano y quieren ser legisladores, en este caso legisladores mexicanos? ¿Podrán tener cargos en 2 gobiernos, es decir, en México y en Estados Unidos? Sobre todo personas migrantes que cuentan con la binacionalidad. Y finalmente, la tercera pregunta. Estas 2 preguntas no tienen nombre, no viene quién las hizo. La tercera pregunta la hace Yesenia Rojas, que es una líder migrante que se encuentra presente en este seminario, y dice Yesenia: ¿quién paga? Es una pregunta: ¿quién paga para los estudios referente al voto? Serían las 3 preguntas, consejera Zavala, si nos apoya, por favor, dando respuesta. Muchas gracias, consejera Beatriz. A ver, primero, ¿existe o existirá posibilidad de que trabajemos en la modalidad del módulo itinerante del consulado? Fíjese que lo hemos estado platicando en la Secretaría de Relaciones Exteriores y en los consulados, y estamos ajustando para que en cualquier momento donde haya la posibilidad de que esté el módulo para el trámite de pasaporte y para el trámite de las cédulas consulares, entonces las matrículas, entonces también pueda llevarse a cabo el trámite de la credencialización. Esto, lo que les decía yo, pues es que son los mismos requisitos para solicitar la credencial que para solicitar esos documentos. Quien acude ya al consulado, ya sea a través de cita o porque está de forma itinerante en el recorrido que hacen, tendrá esos documentos y puede solicitar. Cualquier persona puede solicitarle al consulado: oye, necesito registrar, tramitar mi credencial, ¿me puedes dar la solicitud? Y sí lo hemos estado valorando, trabajando, sobre todo por el consulado, que debe trasladarse con todos los insumos para hacer el trámite de la credencial. Sí lo estamos analizando y está dentro de nuestra agenda para eso.
También lo estamos analizando después, pues para efectos de voto, tenemos que ver cómo se lleva a cabo la prueba piloto, también para las cuestiones presenciales. Es un gran tema el que me están planteando. El otro tema, fíjense que el tema de doble nacionalidad y el ejercicio de los derechos político-electorales es un tema que está generando pues una tensión en el sistema, porque en México tenemos una cuestión que para ocupar los cargos públicos pues se debe de renunciar a las nacionalidades. Es un tema que se está planteando y se está analizando para ver cómo va a seguir operando desde las personas migrantes que tienen doble nacionalidad y que deben conservarse, porque además es un derecho que fue conquistado. Así que lo que sí tengo claro es que en México, por ejemplo, no se pueden tener por disposición constitucional simultáneamente los cargos. Y creo que en esa lógica va a ser muy interesante, si se plantea el caso, que se haga un análisis desde cómo está funcionando el sistema, porque si en México está esa prohibición, me parecería racional que a los mexicanos, con independencia de dónde se viva o dónde se resida, tiene que ser y operar de la misma forma. En México no podemos tener dos cargos simultáneos. O tenemos que pedir licencia o renunciar, ¿no? En algunos casos para poder ocupar otro cargo, y en esa medida creo que tendrá que ser el análisis. Y la última, no entiendo muy bien de a qué estudios te refieres, Yesenia, pero me parece importante esto. Cada que hay los procesos, los investigadores desde universidades o también, por ejemplo, hoy estamos ocupando en el INE, y esto es un recurso que paga el Estado mexicano a través de la suficiencia presupuestal que le da al INE, es de cómo están funcionando las acciones afirmativas. Este es un proyecto específico que se está llevando a cabo y estamos coordinados obviamente con el Colmex, para el Colegio de México, para que ellos hagan estos estudios. Muchos estudios los hacemos desde el INE para poder nosotros ir trabajando los mejores y mejorando nuestros procesos que los paga el INE, pero no son los únicos estudios que se hacen. Hay muchos investigadores en instituciones, en las universidades, que están realizando estos análisis y corren a cargo pues de las reglas de esas instituciones. Pues muchísimas gracias, consejera. Son todas las preguntas que tenemos el día de hoy en este seminario. No me queda más que agradecerle por su participación, agradecerle por esta conferencia que nos ha brindado. Sabemos que nos hubiera gustado mucho tenerla de manera presencial el día de hoy aquí, sin embargo, agradecemos la generosidad de su tiempo al habernos reservado este espacio para atendernos de manera virtual y aprovechando, por supuesto, también las tecnologías de la información. Bien, me voy a permitir dar lectura a un reconocimiento que se va a proyectar en este momento en pantalla para agradecer su participación. El Instituto Electoral del Estado de Guanajuato, a través de la Comisión Temporal para el Voto de los Guanajuatenses residentes en el extranjero, otorga el presente reconocimiento a Beatriz Claudia Zavala Pérez por su valiosa participación como ponente en el seminario sobre la Diputación Migrante en Guanajuato, con la conferencia magistral de cierre, Retos y avances del voto de las y los mexicanos residentes en el extranjero, otorgado en la ciudad de Guanajuato, Guanajuato, el 23 de agosto de 2022. Firman la consejera presidenta del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato, Brenda Canchola Elisa Raraz, y la consejera electoral y presidenta de la Comisión Temporal para el Voto de los Guanajuatenses residentes en el extranjero, Sandra Liliana Prieto de León. Muchísimas gracias, consejera Zavala, por su intervención y sobre todo por su tiempo y la generosidad de sus aportaciones.
Les pido, por favor, un caluroso aplauso para la consejera. Muchísimas gracias, consejera Beatriz. Gracias al instituto por abrir este espacio. La verdad es que hay que recordar que desde los estados, desde lo subnacional, hemos construido mucho y estoy segura que vamos a seguir construyendo en coordinación, así como es este sistema mexicano, en donde debemos coordinarnos para poder garantizar en conjunto pues todos los derechos político-electorales. Muchísimas gracias a todas las personas, gracias por la atención y por su participación en este espacio. Agradecemos la participación de la consejera Beatriz Zavala Pérez en este seminario, así como de la consejera electoral Beatriz Tovar Guerrero por su moderación. Para concluir con esta segunda jornada del seminario sobre la Diputación Migrante en Guanajuato, invitamos a la consejera electoral y presidenta de la Comisión Temporal del Voto de los guanajuatenses residentes en el extranjero del IEG a que nos dirija un mensaje de cierre. Muchas gracias. Pues quiero comentarles que creo que los trabajos que se realizaron estos 2 días fueron muy enriquecedores. Creo que aprendimos todas y todos mucho acerca del tema migrante. Quiero comentarles que por supuesto no son temas acabados, es un tema que tenemos que trabajar, tanto el Instituto Electoral del Estado de Guanajuato como por supuesto los institutos políticos, a quienes agradezco el día de hoy. Quiero también compartirles que contamos con representación del Partido Revolucionario Institucional, así como del Partido del Trabajo, quienes están acompañándonos el día de hoy en el desarrollo de esta actividad. Y bueno, pues comentarles que seguiremos llevando a cabo pues todas estas actividades. El compromiso está asumido por parte pues, del Instituto Electoral y particularmente por la de La Voz. También sé del compromiso que tiene mi compañera, la consejera electoral Beatriz Tovar, así como el consejero Luis Gabriel Mota en relación con el tema de qué se trata. De manera que pues estén atentas y atentos, Verónica, Yesenia, estaremos convocándoles en próximas ocasiones, sobre todo porque habremos de generar nuestra propia estrategia institucional de difusión, porque no nada más está bien el tema de sumarnos a la estrategia, por supuesto, del INE para hacer estos trabajos coordinados y conjuntos, pero también tenemos que generar nuestra propia estrategia, porque justamente es lo que siempre hemos sostenido. Existen diferencias importantes en cada entidad federativa y habremos de realizar nuestras propias actuaciones, por supuesto en lo que convenga y en lo que se pueda, de manera coordinada con el Instituto Nacional Electoral. Y bueno, pues reiterarles el agradecimiento a mis compañeras y compañeros de las juntas ejecutivas regionales, quienes el día de hoy están acompañándonos también, y por supuesto al alumnado de la Universidad de Guanajuato, de la licenciatura de Gobierno, de Estudios Políticos y de Gobierno de la Universidad de Guanajuato, que estuvieron acompañándonos el día de hoy durante todas estas actividades. Y por supuesto, consejero Antonio, gracias por incorporarse a las actividades, tanto el día de ayer como el día de hoy, aquí con el instituto, y particularmente también a mis compañeros y compañeras de otros institutos electorales locales. Por supuesto, ya para finalizar, también agradecer al apoyo de mis compañeras y compañeros del Instituto Electoral, a todas las áreas técnicas de este instituto que muy diligentemente estuvieron apoyando e impulsando las actividades de todos estos días. Esto es lo que se ve únicamente, pero hay mucho trabajo de todas y todos ellos detrás. Muchísimas gracias, que tengan una excelente tarde.